En medio de la polémica que ha causado la elección de Nicolás Maduro y las réplicas constantes de la oposición con referencia a un fraude, el presidente colombiano Gustavo Petro ha planteado una posible solución para que esto termine favorablemente y lleguen a un buen acuerdo las dos partes. Igualmente, apostándole a la caída del bloqueo sobre el que Venezuela ha tenido en los últimos años. Vamos a ver la noticia que veremos y analizaremos a continuación. Pone en jaque a Estados Unidos y Europa. El presidente colombiano ha puesto sobre la mesa una solución que podía cambiar el rumbo de las sanciones que asfixiaban a Venezuela. Liberar a algunos detenidos, considerados por la ultraderecha como presos políticos, a cambio de levantamiento parcial de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. La propuesta recogida por el diario estadounidense The Washington Post parecía estar cargada de intenciones más profundas que un simple acto de buena fe. Según las fuentes citadas por el diario, que prefirieron el anonimato, el acuerdo colombiano no era un típico quid pro quo. Sería más bien una especie de prueba de intenciones, donde Maduro tendría que demostrar su compromiso. Sugirieron la liberación de los presos antes de recibir cualquier recompensa tangible en forma de alivio de sanciones. Esta iniciativa de Petro pone a Washington y Bruselas en una encrucijada incómoda. Por un lado, las sanciones son el principal instrumento de presión sobre el gobierno de Maduro, utilizando para tratar de forzar un cambio en el país sudamericano. Por otro lado, la propuesta colombiana abría una puerta a la posibilidad de aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, un sufrimiento que, como argumentaban muchos, era la consecuencia directa de esas mismas sanciones. El presidente Nicolás Maduro, quien había soportado años de presión económica y diplomática por parte de Occidente, se encuentra ahora con una oportunidad inesperada. La posibilidad de levantar, al menos, alguna de las sanciones que había estrangulado la economía venezolana desde hacía años era tentadora y Petro se ofrecía como el intermediario de este posible respiro. ¿Pero realmente estarían dispuestos Estados Unidos y la Unión Europea a ceder, aunque fuera un poco, en su implacable campaña contra el gobierno venezolano? Maduro, que había sobrevivido a numerosos intentos de desestabilización, no era ajeno a las artimañas de la diplomacia internacional. Había aprendido a lo largo de los años que en el juego de poder global las apariencias eran tan importantes como las acciones. Liberar a alguno de sus críticos encarcelados podría parecer un gesto de conciliación, pero también podría ser interpretado como una señal de debilidad. Sin embargo, la oferta de Petro presentaba un dilema. ¿Podría el presidente venezolano realmente permitirse rechazar una oportunidad que podría mejorar la situación económica de su país, aunque fuera de manera parcial? La historia reciente de las elecciones en Venezuela, plagada de controversias y denuncias, era el telón de fondo de esta jugada diplomática. Tras las elecciones del pasado 28 de julio, en las que la oposición afirmaba haber obtenido más del 67% de los votos, el Consejo Nacional Electoral había declarado a Maduro como ganador. Bueno, bienvenida Margarita Pécora desde Buenos Aires a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo estás, Margarita? Un saludo para ti, Beth. Bien por acá. Y viendo los acontecimientos, sí, que todo parece indicar que Gustavo Petro, el presidente de tu lindo país, va a oficiar como mediador, aparentemente, ¿no?, en la solución de algo que, según observadores y analistas, ha puesto sobre la mesa una iniciativa, ¿no?, una solución que podría cambiar el ritmo de las sanciones que hasta ahora estrangulan, como bien se dice ahí en el video, a Venezuela. Pero, Ivette, antes de detallar esa propuesta del vecino colombiano de Maduro, me gustaría que veamos el contexto, porque todo tiene que ver con todo. Y sobre todo, si sale de Venezuela lo último que está aconteciendo, porque hace poquitas horas se conoció el detalle de un informe voluminoso recogido en 2 tomos que presentó el fiscal general Tarek William Saab al Consejo de Defensa Nacional
dando a conocer ya por primera vez la cifra que tanta polémica ha generado, que es lo que ha ocurrido después de 600 experticias y diligencias criminalísticas sobre denuncias de acciones violentas postelectoral. O sea, todo lo que ocurrió después de esas elecciones del pasado 28 de julio y que tuvo un saldo realmente lamentable. Ahí habló el presidente Maduro y también habló la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, y ellos informaron que en definitiva fueron 22 las víctimas fatales de ese día y de los violentos incidentes del lunes 29 de julio, o sea, el día posterior al de la elección, día después de las polémicas elecciones esas de Caracas. Y también nos enteramos con mayor precisión de este lamentable saldo, que el 71% de las víctimas fueron registradas ese lunes. El 74% de las personas lesionadas corresponden a funcionarios de organismos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Así que ahí Delcy Rodríguez reveló también que el plan de la extrema derecha tenía como blanco a jóvenes e integrantes de la familia militar venezolana. O sea, eso estaba estudiado, estaba calculado cuál iba a ser el blanco. Y que eran jóvenes entre 15 y 29 años, y también atribuyó ese saldo tan lamentable a delitos de odio a raíz del llamado que catalogó de irresponsable y violento de María Corina Machado y del ex candidato Edmundo González Urrutia, el tipo que salió huyendo, porque en realidad eso fue lo que hizo, escapó, no se ha presentado ante la justicia para nada. Y ellos tenían como plan, según Delcy Rodríguez, de atentar contra funcionarios policiales, civiles y funcionarios militares. Entonces, como tú ves, Ivette, estamos en presencia de un escenario de recuento de una tragedia que tal vez pudo evitarse si no hubiera existido ese accionar irresponsable de quienes arengaron para provocar ese resultado en las calles. Y es en este contexto tenso y de denuncias todavía cruzadas, porque las hay muchas, que trasciende esa iniciativa de Petro, que según el The Washington Post tendría lista una propuesta de acuerdo de buena fe para facilitar transición en Venezuela. Y la propuesta de la negociación, según ese medio de prensa, sería la liberación de presos políticos a cambio de ¿qué? Bueno, pues del levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Mira, dicho así literalmente, Ivette, parece algo plausible, pero si te detienes a analizar el trasfondo y los inconvenientes de esa propuesta, sería como obligar a Washington y a la Unión Europea, o sea, a Bruselas, a levantar las sanciones contra el gobierno venezolano. Algo así como desarmar al verdugo que ya no tendría con qué seguir torturando a los venezolanos, porque es quitarle el arma que han tenido hasta ahora, esas las sanciones, porque ya sabemos que esos paquetes de sanciones son, digamos, la espada con la que quieren presionar e intentan asfixiar la economía de ese país que se niega a doblegarse ante los designios del imperio. Entonces, yo en lo personal, te soy honesta, yo tengo mis dudas respecto a lo que se acordaría y a lo que acordaría Nicolás Maduro con los tramposos del norte, porque él sabe de qué pata cojean. Él vivió en ese monstruo. Nicolás Maduro vivió en Estados Unidos, trabajó allí, él sabe cómo piensan ellos y cómo actúan. Y como presidente en Venezuela, mucho más todavía los conoce, porque ya sabemos la movida que hicieron incluso con el presidente panameño, José Raúl Mulino, para que le ofrezca asilo político a su homólogo, y la respuesta de Maduro ya sabemos también que fue tajante. Quien se mete en Venezuela, con Venezuela se seca. Así le dijo Maduro al panameño metiche que quiso también ser mediador. Así que hay que ser muy cauto, muy cuidadoso con esto, porque estoy casi segura que sí, se le está poniendo una situación para que
Maduro tome una decisión, o se levantan las sanciones o se llevan la escoria, que es los presos políticos. Por ahí a lo mejor cede, pero hay que ver si no es una trampa también lo que hay detrás de eso. ¿Qué te parece? Sí, Margarita, es que el tema es bastante álgido en la medida que todo lo que tiene que ver con Venezuela, con Maduro, ha sido bien polémico desde siempre. Por allá en las elecciones, incluso de 2021, salió a última hora la ONU a ratificar la elección de Maduro y así ha sido permanentemente el tema de su postura de Estados Unidos contra el llamado régimen, ¿no? Que así lo llaman, cuando no están de acuerdo con algún gobernante, entonces le ponen el epíteto de régimen. Sí. O Sí, entonces tirano. ya son tiranos, son dictadores. O dictador. De hecho, aquí, por Autócrata. ejemplo, aquí han intentado también con la oposición, con el presidente Petro, hacer lo mismo, ¿no? Entonces, que la dictadura de Petro, nosotros vivimos bien, no tenemos problemas, nadie nos está respirando en la nuca, no tenemos al ejército encima, no violan la libertad, no violan la libertad de expresión que se permite, que los periódicos digan y los informativos digan lo que quieran contra el presidente, hasta los caricaturistas, bueno, y los mismos del Congreso. Entonces, no sé el concepto de dictadura, cómo lo manejan, pero es muy gracioso en ese sentido y se ha venido trabajando, como lo hemos hablado en otras ocasiones, Margarita, esa narrativa de que todo lo que va en contra del sistema hay que cortarlo, ¿no? Entonces, en este caso, pues Venezuela con Nicolás Maduro, pues no ha sido la excepción y Estados Unidos, y se le ha vendido al mundo pues lamentablemente con lo que hay en Venezuela, lo que ocurrió con toda esa crisis que eso fue real, no se la inventaron, es verdad, pero es que hubo una presión adicional, externa, que fueron precisamente ese bloqueo y esas sanciones de las que fueron víctimas desde hace mucho tiempo. O sea, eso no viene de ahorita. Eso no viene que porque Maduro ahorita llegó, no, los paquetes de sanciones han sido sistemáticos desde que se asumió el poder en Venezuela, este gobierno. Yo creo que desde la muerte de Chávez, si no estoy mal, de pronto estoy cometiendo algún error acá y si lo hago me disculpa la audiencia, pero esos paquetes de sanciones y los bloqueos han sido continuos. Entonces eso llevó a Venezuela de ser un país que estaba muy bien en términos económicos a quedar casi que en la ruina y tener que acudir a pedir ayudas internacionales, porque así ocurrió con medicamentos, con alimentos. Y de aquí en adelante, de ese momento en adelante, tuvieron que acudir también a despertarse y dejar de vivir de la bonanza del petróleo y empezar a producir, por ejemplo, sus propios alimentos, hacer otro tipo de movimientos para empezar a reactivar la economía y otro tipo de alianzas. Le hace alianzas que ya están dando fruto, como con Rusia, con China, obviamente, con el mismo Irán, otra vez, Margarita, el eje del mal. Y con India, que le va a vender el petróleo. Así es. Esa es la última. Tremendo Entonces, zarpazo para los vecinos del norte. Estados Sí, Unidos perdón. no ha estado muy contento de que haya habido estos movimientos porque ellos querían, y lo recordamos, lo dijo abiertamente el señor Donald Trump en una declaración, que ellos estaban detrás del petróleo de Venezuela y que si Biden hubiera llegado, él hubiera podido cogerse eso fácilmente y que iban por el petróleo, aunque habló mal del petróleo venezolano, que era muy difícil de procesar,
pero que era oro líquido y ellos tenían el derecho de tenerlo. O sea, fíjate esas declaraciones tan absurdas, pero ahí están. Entonces, ese es como el contexto que ha venido sufriendo Venezuela desde hace rato y la otra cosa es que cuando Estados Unidos toma como su objetivo en algún territorio que le interesa por los recursos, obviamente, empieza a generar esas situaciones de conflicto para que la gente termine prácticamente odiando al gobernante de turno. ¿Qué ha pasado con Rusia? ¿Qué ha pasado con Siria? ¿Qué ha pasado con Irak? Todo eso lo han hecho tal cual por el petróleo, Margarita. En Irak armaron la guerra con un chisme y con un chisme maluquísimo, horrible, pero la armaron. En 2 ocasiones hubo 2 arremetidas, ahí estuvo hasta que ya tuvieron que sacar a la gente casi que obligada de allá, a los militares, y fíjate, todo por el petróleo. Siria igual. Y así estamos. Ahorita lo que está ocurriendo en Palestina es lo mismo, por petróleo, ¿no? Y Estados Unidos, ahí. Como dicen coloquialmente, y el gringo, ahí. Entonces, el caso aquí, Margarita, es que hay una mediación que intenta hacer el presidente Petro con respecto a solucionar ese conflicto y a buscar una salida que beneficie a las partes. Antes de las elecciones, ya Gustavo Petro se había referido a una iniciativa para un diálogo de reencuentro nacional en Venezuela. Él había hecho esta propuesta con base a que hubiera unas garantías para la oposición, ¿no? Para que hubiera ese acuerdo nacional y que se busque una paz también, porque de todas maneras esos enfrentamientos con la oposición pues no llevan a ninguna parte. Quien sufre es el pueblo, ¿sí? Entonces, también con esto fue cuando primero él dijo, él ya había mencionado la posibilidad de levantar el bloqueo económico contra Venezuela, que es lo más importante, porque sin el bloqueo Venezuela fluye económicamente. Eso es todo. Eso es todo. Venezuela es inmensamente rica. Lo que le tienen es que dar la oportunidad de poder trabajar todos los proyectos que tiene para devolverle a su pueblo la dignidad de la vida, que es la prosperidad económica. Y el presidente Petro ha sido categórico siempre en sus afirmaciones e incluso en abril cuando estuvo en Venezuela reunido con Nicolás Maduro, con el presidente, tuvieron unas conversaciones precisas y él lo invitó precisamente a volver a todo el tema de la Corte de Derechos Humanos, de todos estos elementos que sirven para fortalecer los procesos democráticos en el país. Fue el mismo Petro que le ha dado este tipo de consejos a Maduro para que precisamente no se meta en tanto lío. Entonces él busca esa mediación. Y para Estados Unidos, pues de todas maneras, es un llamado de atención para que deje de hacer ese proceso injerencista que no funciona para nada. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Veamos. Los votos. El Consejo Nacional Electoral había declarado a Maduro como ganador. Esta situación había intensificado la presión internacional sobre el gobierno venezolano y Estados Unidos había reconocido a Edmundo González como el legítimo ganador, exigiendo una transición pacífica del poder. Mientras tanto, los esfuerzos de Colombia, Brasil y México por mediar en la crisis venezolana recibían la aprobación de la administración de Joe Biden, pero la incertidumbre persistía. ¿Podía realmente surgir otro concreto de las múltiples propuestas que circulaban en los medios?
La respuesta, aunque incierta, parecía inclinarse hacia la posibilidad de que Petro, con su propuesta audaz, estuviera tejiendo una red que podría atrapar a Occidente en su propio juego. El impacto regional de esta propuesta no podía ser subestimado. Venezuela, un país con una rica historia de enfrentamientos con el imperialismo, se encontraba ahora en una posición en la que podría revertir la narrativa impuesta por Estados Unidos y Europa. La liberación de algunos detenidos que Occidente podría considerar como un logro simbólico contrastaba con la magnitud de las sanciones que habían hundido al pueblo venezolano en una profunda crisis económica. ¿Realmente les importaba a Estados Unidos y a la Unión Europea la liberación de estos opositores o era simplemente un pretexto para mantener su dominio sobre la región? La historia de las sanciones impuestas a Venezuela es larga y compleja. Desde el 2014, cuando Estados Unidos comenzó a aplicar sanciones económicas contra altos funcionarios venezolanos, la situación se había deteriorado progresivamente. En el 2017, la administración de Donald Trump intensificó estas sanciones, afectando severamente la economía venezolana, que ya estaba en crisis debido a la caída de los precios del petróleo. Para el 2019, las sanciones se habían expandido para incluir una prohibición casi total de las transacciones con la industria petrolera venezolana, la principal fuente de ingresos del país. Estas sanciones, presentadas por Washington como una herramienta para presionar al gobierno de Maduro a restaurar la democracia en Venezuela, había tenido un impacto devastador en la población civil. Según un informe del 2020 de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, las sanciones habían contribuido significativamente a la crisis humanitaria en Venezuela, exacerbando la escasez de alimentos y medicinas y provocando un éxodo masivo de venezolanos que huían de la pobreza y la violencia. Aquí lo tienes, Margarita, un esbozo de lo que hemos hablado en este proceso de análisis. Mira, Margarita, que el interés es de que se restaure toda la paz en Venezuela. Es básicamente eso, de que se fortalezca la economía, de que fluya realmente. Pero mira, Margarita, que de todas maneras se ha filtrado también que Estados Unidos, y ahí lo empato con lo que tú decías al principio, que todas las cosas que se le propongan a Estados Unidos pueden terminar o en una trampa o en otra cosa. Y es que se filtró que Estados Unidos le hubiera hecho una oferta a Nicolás Maduro para entregar el poder, una oferta de amnistía a él y a su círculo más cercano si reconoce a González como ganador de las elecciones. Eso lo publicó el Wall Street Journal, ¿sí? Y el gobierno de Biden dijo que no, que ellos no habían hecho nada. Fíjate esto tan gracioso, Margarita. Entonces uno no sabe cómo así. Lo dice un periódico reconocido de Estados Unidos, The Wall Street Journal, y salen adelante, ¿no? La administración Biden a rechazar estos ofrecimientos. Y lo dijo el portavoz del Departamento de Estado, Vegan Patel, le dijo, no hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otras personas tras las elecciones. Pero resulta que ese ofrecimiento viene también de la Asamblea Nacional de Venezuela. O sea, está metido allí con el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Hazme el favor, Margarita. Entonces, por un lado, los presidentes, porque Petro está en este momento liderando esos procesos, digamos, de negociación de una salida positiva. Sí, él le sabe a eso, él lleva tiempo en eso, porque trabajó muchísimo en La Habana con la cuestión de la paz y demás. Él sabe manejar el asunto. Lo que pasa es que es un paso muy arriesgado, porque se trata de Estados Unidos, que es muy tramposo y puede tenderle una tremenda trampa. Mira, Ivette, yo honestamente te digo, no confío en lo que vayan a proponerle. Yo no sé qué opinan a estas alturas las autoridades venezolanas sobre la propuesta que está haciéndole llegar Petro, pero así visto de lejos,
te digo, sería genial poder cambiar esos presos políticos, que en definitiva es una escoria para Venezuela, por un camino libre de sanciones económicas. Sería, bueno, genial poder hacer ese tipo de cambio para poder enfilar, diríamos, la proa de ese gran país que es Venezuela por las aguas del progreso, que es lo que están tratando de impedir hace rato los más rabiosos opositores y las élites de la ultraderecha orquestados desde Estados Unidos. Pero eso sería algo así como cambiar mercenarios por una quita de sanciones. Así yo lo veo en la imagen, ¿no? Y si lo vienes a ver, algo equivalente a limpiar el camino de todos esos individuos odiadores que le han estado poniendo palos en la rueda a Maduro y al país bolivariano en suma, para que todo el mundo sabe que tienen la mayor reserva de petróleo, de gas, que también tiene las tierras raras, tiene oro, y lo han bloqueado, pero permanentemente y con una contundencia arrasadora, impidiéndole que esa riqueza se traduzca en una vida digna para los venezolanos que han emigrado. Tu país es uno de los principales emisores, que reciben receptores de migrantes venezolanos. Creo que es donde mayor cantidad de venezolanos hay de todos los países que ellos han elegido para emigrar. Entonces, no había necesidad de eso, ni siquiera recurrir a privatizaciones, ni siquiera vender el país, entregar Venezuela a Estados Unidos ni a ningún otro imperio, como lo quieren hacer los opositores que están pataleando ahora por el poder. Mira, Maduro habló en esta reunión del Consejo Nacional que se hizo hoy y denunció las formas violentas que dijo que se ven desde hace unos años por parte del grupo de la derecha y que se conocen como guarimbas o comanditos, que fueron los que salieron a la calle el lunes, o sea, el día después, a hacer toda la violencia que hicieron, que también tuvieron gran alcance territorial con carácter criminal. Y recordó que el fenómeno del fascismo y del nazismo lo han ligado últimamente y que son fenómenos que generan crímenes que han acabado ya con el mundo. Eso dijo Maduro ahí, y dijo también que en las actuales circunstancias Venezuela es defensora de la Carta de las Naciones Unidas, pero de una práctica que avale el derecho internacional, el derecho de los pueblos a la paz y no al intervencionismo, que eso es lo que está pretendiendo hacer Estados Unidos. Pero Maduro también subrayó algo muy interesante y de lo cual vos y yo hemos hablado en todos estos días, y es de la posibilidad de que Venezuela forme parte de los BRICS. Así que él consideró que las agresiones actuales son una reacción al mundo nuevo, al surgimiento de los BRICS, y están roñosos por esa posibilidad de que perder a Venezuela, ¿entendés? Eso significaría perder, y perder a la entrada también aquí a América del Sur. Así que entrar en los BRICS de regiones potencias que dibujan un mundo multidiverso, multicultural, de una nueva geopolítica del poder, y parece que ante eso resurgen estos monstruos del fascismo que Maduro ha estado perfilando, y dice que en esta oportunidad dice que ya saben que la propuesta del bloque para que el país caribeño se incorpore lo están analizando con seriedad. Bueno, si tú vienes a ver junto con esta solución que está proponiendo tu presidente Petro y la posible entrada de Venezuela a los BRICS, ambas cosas, si ves, podrían significar un camino libre realmente al impetuoso progreso que Venezuela le debe al pueblo venezolano y que no le ha podido dar por esas tantísimas sanciones que el imperialismo del norte le ha puesto, infiltrándole opositores, inyectándole dinero a través de ONGs de todo tipo para intentar subvertir el orden interno de Venezuela
y como no ha podido, pues les ha tendido, le ha propuesto ahora ese asilo, como es el caso del tristemente célebre presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que también lo prepararon, lo armaron para que enfrentara a Maduro y al chavismo, y al final, bueno, el hombre, ¿dónde está? Asilado en Estados Unidos. Ese es el final. Por eso te digo, yo no sé qué estará pensando el gobierno de Maduro, ni mucho menos, pero conociendo quiénes son los que están proponiéndole, no, te doy esto y haces lo otro y te quito las sanciones, y después qué, el después Ese es es el el problema. problema. Una Ese es el trampa. problema, Margarita, es que no estamos hablando de cualquier país, no estamos hablando de cualquier forma de gobierno, estamos hablando de un país rico, un país que tiene unos recursos naturales importantes, estamos hablando de una riqueza petrolera que quieren tener en Estados Unidos a como de lugar, y toman de todos los aspectos habidos y por haber para manipular, para poner el gobernante que les parezca. Todo lo que ocurrió con Guaidó parece que no hubieran aprendido la lección. Guaidó no hizo sino darles problemas, se Ni robó con dinero. Yanine Áñez, ni con Con, Yanine Áñez en Bolivia, que en hicieron Bolivia. que saliera Evo Morales a la fuerza. Y También mira, ahí fracasaron. ¿Y tú crees que Maduro, todo viendo todo eso que ha pasado, va a entregarse tan fácil? Lo está pensando exactamente. seguro. Y lo más probable es que diga que no, como le Es dijo al cierto. panameño que no. Es cierto, y no creo que ocurra de esa forma. Vamos, Margarita, con el último segmento. Contrastaba con la realidad en el terreno. Mientras Washington y Bruselas insistían en que las sanciones eran necesarias para castigar al gobierno de Maduro, muchos en América Latina y el Caribe veían estas medidas como un castigo colectivo al pueblo venezolano. La propuesta de Petro, que vinculaba la liberación de opositores con el alivio de las sanciones, desafiaba directamente esta narrativa, planteando la cuestión de si las potencias occidentales estaban realmente interesadas en el bienestar de los venezolanos o si su objetivo principal era mantener su control geopolítico en la región. El impacto de las sanciones en Venezuela no solo se había sentido en términos económicos. Políticamente, esta medida había endurecido la postura del gobierno de Maduro, que veía en cada nueva sanción una confirmación de que Estados Unidos y sus aliados no estaban interesados en un cambio pacífico, sino en un derrocamiento forzado. La presión internacional, lejos de debilitar al gobierno, había consolidado a Maduro entre sus seguidores, que lo veían como un símbolo de resistencia contra la injerencia extranjera. La postura de Petro, por lo tanto, no solo tenía implicaciones económicas, sino también políticas. Al proponer un acuerdo de buena fe, el presidente colombiano estaba desafiando la estrategia occidental de aislamiento y sanciones, sugiriendo en cambio un enfoque más conciliador que podría abrir la puerta a un diálogo genuino. Sin embargo, este enfoque no estaba exento de riesgos. La historia de las negociaciones en Venezuela estaba llena de promesas incumplidas y acuerdos fallidos, y la desconfianza entre las partes era profunda. El desenlace de esta situación era incierto, pero una cosa estaba clara. La propuesta de Petro había abierto una nueva ventana de oportunidad, no solo para Venezuela, sino para toda la región. Pues ese es el resultado, Margarita, de todo el proceso que ha venido sufriendo el pueblo venezolano. No es Nicolás Maduro, no es el gobierno de Nicolás Maduro, es el pueblo venezolano que finalmente ha sufrido las consecuencias de estas presiones, de estos bloqueos, de estas sanciones que Estados Unidos ha procurado mantener a como de lugar y por encima de incluso la Carta de Naciones Unidas, que creó las sanciones fue para hacer unas medidas de castigo para una cosa específica, no para acabar con el pueblo,
Por Dios, eso no es así, no funciona. Pero se le dio ese derecho a Estados Unidos como si ellos fueran los dueños y señores del planeta, y así ha sido durante mucho tiempo. Lo hemos hablado aquí en otros espacios, que es absurdo cómo ningún pueblo se para, se enfrenta y dice, no, señores, ustedes no pueden seguir con estas políticas, ¿cierto? En las Naciones Unidas, por ejemplo, sino que llegan estos señores y ponen un veto y mandan sanciones a diestra y siniestra y acaban con un país, y a los demás los dejan callados con un miedo terrible, porque es que Estados Unidos dijo. Entonces, complicada esa situación, Margarita, porque vuelvo y digo, quien sufre realmente las consecuencias es el pueblo venezolano. Bueno, yo te reitero, desconfío muchísimo de lo que realmente vaya a hacer Estados Unidos y Bruselas en el marco de esta propuesta. La iniciativa plausible, se agradece enormemente el gesto de Petro, la verdad, todo un buen vecino para Venezuela. Pero yo no sé en qué estará pensando Nicolás Maduro, qué va a responder ante eso. Que ha difundido The Washington Post, esa iniciativa que le atribuye al presidente Petro y que busca, según ese medio de prensa, que Maduro se comprometa a liberar a todos los presos políticos, además de suspender la persecución a opositores, porque esa es otra condición que le pusieron, además de que fue agresiva la forma en que se expresó. Y esto sería a cambio de un levantamiento de sanciones, como ya hemos mencionado, que en este caso, en este momento, están vigentes por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Por eso te digo que es una situación complicada, es estar entre la espada y la pared. Pero, francamente, yo tengo mis dudas, Ivette, respecto de, por lo que se dice del otro lado de Estados Unidos, que estaría negociando amnistía con Maduro para que deje el poder en Venezuela, y que el acuerdo, más que un algo a cambio de algo, sería una invitación al venezolano para que él dé el primer paso y muestre buenas intenciones, y luego de eso se revisaría, oye bien, la aplicación de algún beneficio. Pero ven acá, sí. Está pidiéndole que se entregue y después es que va a pensar si lo va a compensar o no. Yo creo que es un negocio demasiado desleal y tramposo. Así que eso me huele a eso, a trampa. Y eso de que le ofreció asilo político, ya sabemos la respuesta que le dio al panameño, a Mulino, que le dio Maduro, de que fue rotundo el rechazo, le dijo que quien se mete con Venezuela se seca. Así le respondió al panameño en una alocución incluso que se hizo por la televisión venezolana, donde descartó totalmente la posibilidad de tomar ese ofrecimiento de asilo político para avanzar en negociaciones con la oposición, que continúa, ya sabemos, Ivette, continúa manifestando su inconformidad. Incluso están ahora armando una gran marcha con un espectáculo musical donde contrataron a Baute, y ahora lo ponen en la televisión a cada rato, convocando, incitando a que la oposición salga a la calle a reclamar. O sea, el clima no está todavía calmo totalmente en Venezuela, pero lo que se está haciendo por el momento es presentando pruebas de todos los acontecimientos que han tenido lugar y que son interpretados por el gobierno de Maduro como actos terroristas, lo que han causado el día 29 de julio la oposición en las calles, la oposición esa guiada por María Corina Machado y por Edmundo. Bueno, creo que hasta acá hemos hecho un paneo lo más amplio posible de la situación actual y perspectiva a raíz de esta iniciativa que ya se ha colocado en manos de Gustavo Petro como mediador de una posible solución, una salida negociada al tema de
de las sanciones que se le imponen al pueblo venezolano y lo que se espera de Maduro. Y ahí es donde está la duda, que no sabemos cuál va a ser la respuesta de Maduro. Yo casi imagino que va a ser una negativa, como la dijo al panameño, de asilo, no lo quería, y que en los asuntos de Venezuela no se mete nadie. Y bueno, veamos qué va a pasar, si se reformula la propuesta, si hay otra cosa que puedan hacer, pero que no sea que coloquen al chavista en una emboscada, porque a eso es a lo que huele este tema. Bueno, hasta acá esta reflexión. Muchas gracias por los minutos que nos han regalado de su tiempo, y invitados quedan para próximos programas y próximos comentarios. Ivette. Así es, Margarita. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que siempre nos sigue, nos comenta, nos da sus aportes, y la invitación a que se sumen como miembros activos del canal, del proyecto de la Patria Grande, de la construcción de este gran proyecto que está liderado por nuestro director Juan José del Castillo y por supuesto todo el equipo. Mientras tanto, los dejo con la frase del día. Un gran líder no solo tiene visión, sino también la capacidad de convertir esa visión en realidad. Lo dijo Henry Kissinger. Por ahora los dejo y los esperamos mañana en otra emisión, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.